Una vez más le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y sus misericordias son nuevas en cada mañana. En esta preciosa noche tenemos un invitado en el cual voy a estar dando un tiempo para presentarse y queremos que sigas en sintonía, porque en esta noche el Señor va a traer mucha bendición a tu vida. No importa en el lugar donde te encuentres, si estás viendo a través de Facebook, lo estás viendo a través del canal 27-2 Maná del Cielo, quédate en sintonía, porque Dios tiene mucha bendición para ti en esta preciosa noche. Pastor Rommel, me gustaría que se presentara y diera un saludo también a su congregación y nos diera la información acerca del lugar donde ustedes están ubicados. Amén. Dios les bendiga ricamente a cada uno de los televidentes que están presentes. Mi nombre es Rommel Rodríguez, pastor de la Iglesia Cristiana Ebenezer, y para nosotros es una gran bendición estar en este momento con ustedes, y gracias a nuestro hermano José Argüello que nos ha hecho una cordial invitación. Y bueno, en verdad que me siento motivado, sorprendido al estar aquí en cámaras. Y bueno, si ustedes quieren visitarnos en algún momento, estamos para servirle. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Montclair, California, y le daré la dirección, es 5138 West Mission Boulevard, Suite B, Montclair, California, y puede llamarnos al 909-902-0805. Amén. Pastor Rommel, una pregunta. Amén. Antes que comencemos. Me gustaría que le mandara saludos a los hermanos de su congregación y mandarle un saludo también a nuestra hermana Ilse Tercero, que ha sido una de las personas por las cuales ahora nos hemos conocido y poder estar aquí en la programación. Así es, sí, amén. Que es una mujer de mucha bendición también. Amén, amén. Un saludo especialmente para nuestra hermana Ilse María, que en verdad, como usted lo dice, es de bendición. Ella tiene aproximadamente un año con nosotros. Pues el motivo que está con nosotros es que se movieron para aquellos lados, para Montclair, y nos encontró a nosotros, y note qué bendición que por medio de ella pues nos conocemos. Y bueno, un saludo a la Iglesia Cristiana Ebenezer, y esperemos que ellos también estén motivados y puedan de hoy en adelante ver este programa Maná del Cielo. Porque no es la primera ni última vez que va a estar presente usted Amén. en esta programación. Amén. Así. Esperamos seguirlo teniendo en este lugar. Gracias. Para amén. seguir llevando bendición también a todos nuestros hermanos que nos sintonizan en diferentes partes. Como Amén. ahorita tenemos a nuestro hermano Alexander Sigüenza, que le mandamos un saludo también de aquí de Los Ángeles, que está en El Salvador, en el pequeño pulgarcito de Centroamérica. Así que desde allá nos sintoniza, hermano Sigüenza, que el Señor Jesús te bendiga. Y siempre estamos agradecidos contigo porque estás en sintonía casi todo el tiempo. Y mandamos también saludos a nuestra hermana Delmi Calderón en la ciudad de Los Ángeles, que también nos está sintonizando. Josué Berganza, Misael Campos, que también mandan saludos, así que también les mandamos un saludo de aquí para allá. Amén. Así que Dios es bueno y su misericordia, como dicen, son nuevas cada mañana. Así que hemos mandado saludos a cada uno de ustedes. Y también el tema de esta noche es un tema muy precioso, pastor. Amén. El tema es muy, ¿cómo le diré? Tal vez como una interrogante, como una pregunta, cuando el Señor Jesús le hablaba a Pedro. Amén. Así que en esta noche el tema es, pastor, ¿me amas? Es una pregunta. O sea que el Señor le dijo a Pedro, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? Pero en esta noche vamos a decir, pastor, ¿me amas? Amén. Es el tema que tenemos esta noche. Y me gustaría, pastor Rommel, que sea usted el que ponga esta programación en las manos del Señor, para que el Espíritu Santo de Dios ministre la vida de todos aquellos televidentes y hermanos que están en sintonía a través de Facebook. Amén, amén, seguro. El ministerio de pastor es un ministerio especial y directo a la vez. Es un llamado único.
aunque encontramos, por supuesto, base bíblica acerca de este ministerio, y después voy a mencionar donde el Señor Jesucristo hace mención acerca del pastorado. Pero en Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, nos describe lo que son los ministerios, pero entre uno de ellos está el ministerio de pastor, el cual especifica en el verso 12 que el propósito de los ministerios es que la iglesia sea edificada, la iglesia sea dirigida, sea instruida, viva en santidad, guarde la palabra del Señor. Y puedo notar aquí que este es un orden divino, un orden donde el Señor en verdad establece algo serio. Y me llama la atención lo que en el capítulo 21 de el libro de Juan, es el cuarto evangelio que lo vemos en el orden, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en el verso 15, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él comió con los discípulos. En Lucas nos habla de que estuvo 40 días más con ellos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, nos dice que estuvo 40 días más con los discípulos. Entonces, pero en el capítulo 21, verso 15, dice que después de haber comido, se acercó a Pedro directamente. Y ahí estaban, por supuesto, los discípulos. Y Jesús, el Señor, le hace 3 preguntas, sencillamente. Pero son preguntas muy fundamentales para ver si en verdad Pedro, porque fue a él a quien se dirige, Pedro, a ver si estaba en verdad atento por lo que había vivido 3 años y medio durante el ministerio del Señor Jesucristo. Pedro vio la crucifixión y muerte, pero también la resurrección. Pero ahora el Señor Jesucristo lo que quería probar a Pedro para ver si estaba consciente de lo que él estaba viviendo en ese momento. Y le pregunta al Señor Jesucristo, hay 3 preguntas que eran muy importantes que el Señor Jesús le quería hacer a Pedro. Se dirige a Pedro y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde, sí, Señor, yo te amo, tú lo sabes. Entonces el Señor Jesús le hace una pregunta, le dice algo que solamente aparece en este verso. Entonces apacienta a mis corderos. Apacienta a mis corderos. ¿Esto qué significa de corderos? Porque en los otros 2 versos vamos a ver algo diferente. Apacienta a mis corderos. Yo lo que puedo entender es que Él quiere decir, el Señor Jesús quiere decir, vigila a tus consiervos, a los discípulos, a los futuros apóstoles. Porque cordero representa ministerio. Si notamos, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y a quién se refería Juan el Bautista? Era al propio Señor Jesús. Ahora, Cordero con C mayúscula. En este verso lo dice con C minúscula, apacienta mis corderos. En otras palabras, el Señor Jesús quiere decirle a Pedro, vigila a tus consiervos, está atento a mis discípulos, está atento a los que van a tomar
el apostolado en este ministerio. Tú eres el que los puede motivar y dirigirlos hasta al aposento alto, donde se le había dado instrucción, por supuesto, para que estuvieran ahí. Ahora, en el siguiente versículo, el Señor Jesús le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde: sí, Señor, yo te amo, tú sabes que te amo. Entonces es aquí donde Jesús dice: apacienta a mis ovejas. Ahora, se refiere a cuáles ovejas, a las que estaban en ese momento presentes, que se refiere, si vemos el primer capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el aposento alto encontramos, dice que en el versículo 15 y 16, que ahí estaban los discípulos, estaban las Marías, como la María Magdalena, María, la madre de nuestro Señor Jesús, los hermanos del Señor Jesús estaban ahí, estaban otros discípulos. Entonces, prácticamente estas ovejas eran las presentes que estaban en ese momento. Apacienta a mis ovejas. Este rebaño que iba a estar ahí. El Señor Jesús estaba probando a Pedro para ver si iba a tomar responsabilidad. Y vuelve el Señor Jesús a preguntarle y le dice: Pedro, ¿me amas? Era una prueba donde Pedro ahí se estremeció, se entristeció, dice. Y no sé si quiso llorar. ¿No será que pensó que iba a cantar otra vez el gallo? Yo creo que el Señor Jesucristo, así como lo negó, ¿no? Pedro lo negó a él, ahora lo estaba probando a ver si lo iba a negar nuevamente. Pero creo que Pedro estaba muy firme y en verdad que en este entonces sí amaba al Señor Jesús. Y ya para concluir esta parte, Pedro dijo: Señor, tú sabes las cosas. Entonces Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas. Entonces, prácticamente podemos ver, hermano José, que en este momento Pedro se le está dando una función como pastor. Podemos decir el primer pastor de la iglesia cristiana, ¿sí? El que iba a ser postulado para ser apóstol. El Señor Jesús lo estaba poniendo en este entonces como pastor, para que estuviera un cierto tiempo mientras venía pues el poder sobrenatural, el poder del Espíritu Santo, para que en verdad invistiera no solo a Pedro, sino a todos los que estaban en el aposento alto. Entonces, el ministerio de pastor, podemos decir que ahí inicia. Y podemos decir que en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos esos ministerios, aunque se mencionan más profetas y apóstoles, pero Pablo habla claramente en Efesios 4, 11 y 12 que él había constituido, ahí están los ministerios. Pero podemos notar, por ejemplo, a dos personajes, a Timoteo, a Tito, que fueron prácticamente hijos espirituales de Pablo. Estos sí eran pastores prácticamente. Entonces, el ministerio de pastor es un llamado especial, donde Jesús quiere tratar directamente con alguien a quien Él quiere usar. Ahora, es un proceso. Un pastor no es de la noche a la mañana. Si notamos, Pedro tuvo que estar 3 años y medio con el Señor Jesucristo. Fue un proceso. Podemos notar la historia de Pedro, cómo su carácter, ¿verdad? Cómo actuaba, cómo era su actitud, ¿verdad? Cómo terminó negando al Señor Jesucristo. Y lo más hermoso es que termina aquí: Señor, tú sabes que te amo. Señor, tú sabes que te amo. Ahí prácticamente Pedro ya estaba un poco moldeado, aunque necesitaba ser remoldeado por el poder del Espíritu Santo.
Y fíjese algo interesante en esta lectura que estábamos viendo de Pedro, que el Señor 3 veces le pregunta, ¿me amas? Encontramos la palabra amor, ¿verdad? Amor. Que es un fundamento en principal, porque cuando el Señor dice que se manifiesta a nosotros, más dicho el Padre, manifiesta el amor a través del Hijo. Sí. Y ya ve que ese versículo tan conocido, famoso, y que lo llevamos en el corazón y siempre lo estamos mencionando, Juan 3:16, porque de tal manera se amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios manifestado a través de su Hijo. Y nadie puede dar lo que nunca ha recibido. Y cuando nosotros recibimos ese amor de Dios a través de su Hijo, y ahora estos discípulos que andaban con el Señor, que lo vieron morir, lo vieron resucitar, están con Él, ahora viene el Señor y le dice, Pedro, ¿me amas? Como quien dice, ya manifesté el amor. Y sabemos nosotros que Dios es amor. Amén. Así que si Dios está en nosotros, tenemos que reflejar y manifestar ese amor hacia los demás. Y me llama mucho la atención porque le dice 3 veces, me amas, hablando del amor, ¿verdad? Porque es algo fundamental. Si no hay amor, ¿de qué sirve hacer algo? Amén. Y luego hay otra cosa que me llama mucho la atención también del Señor Jesús, que le dice, apacienta mis corderos. Y luego dice, mis ovejas. Así es. O sea que yo veo 3 cosas muy importantes en esta lectura. Número 1, el amor. Número 2, el trabajo que tiene que hacer. Y número 3, para con las ovejas. Amén. Y fíjese que todo esto me lleva a mí a algo precioso, a recordar a David cuando era un joven. Porque yo siempre he creído, cuando he visto la lectura de David, todo lo que hacía, cómo trabajaba con las ovejas de su padre. Primeramente veo yo el amor de David para su padre, aquel amor que tenía por su padre. El trabajo que hacía David lo amaba, el pastorado. Y para mí, que yo creo que David olía bastante a oveja. Vivía con las ovejas, andaba con las ovejas, amaba las ovejas. Y me gustaría que le diéramos lectura, si usted fuera tan amable, hermano Romel, a buscar en Primera de Samuel. Me gustaría que tuviéramos la lectura para hacer memoria de David con respecto a esto. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 17, del versículo 32 al 37. Si me le pudiera dar lectura, pastor, ahí, 17, por favor. 17. Sí, primer libro de Samuel, capítulo 17, del verso 32 al 37. Mandamos saludos al pastor Galileo Gómez de Monte Ored, que también está sintonizando la programación. Mi Señor le bendiga. Nuestra hermanita Teresa Rivero, desde la ciudad de Lake Elsinore, le mandamos saludos también. Nuestra hermana Manuela Cristina García Car, aquí en la ciudad del Monte, le mandamos saludos. El hermano evangelista Juan Pablo Miguel Maxul, Juan Pablo Maxul, también le mandamos saludos a nuestro hermano, que el Señor lo bendiga. Y nuestro hermano Alexander Sigüenza, que tiene también un comentario, que dice, qué bonito tema, porque vale la pena evaluar así como el pastor de pastores nos amó. Los pastores en el tiempo actual, dice, están dando amor a las ovejas que el Señor ha puesto en sus manos. Bueno, no sé si es pregunta al final o confirmación de que están dando amor a las ovejas que ha puesto en sus manos. Bueno, se puede tomar de las dos formas. Gracias, hermano Sigüenza, por participar también en los comentarios. Nuestra hermana Linda Rosada también está sintonizando el programa. Mi Señor la bendiga. Y gracias, hermano evangelista Juan Pablo Mazul, también por los saludos. Y mandamos saludos también una vez más a hermana Teresa Rivero. Y luego vamos a ver también el otro comentario que hace nuestro hermano Alexander. Hermano Romero, ¿sí puede dar lectura entonces ahora para continuar? Amén. 1 Samuel capítulo 17, verso 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca,
y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios vivo. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Gloria a Dios. Amén. Y esto me llama mucho la atención porque para mí que David olía ovejas, comía con las ovejas, vivía con las ovejas, y es algo precioso porque, no sé, mi corazón siento que brinca de gozo y alegría cuando yo he leído estos versículos y cuando veo yo la carta de presentación que le da al rey Saúl, como quien dice, rey, aquí está la carta de mi presentación, amo a mi padre, amo el trabajo que es pastorear, amo las ovejas de mi padre. Amén. Y no solamente eso, sino que está manifestando la valentía. Primeramente el amor, ¿verdad? Sí. Primeramente el amor. Porque ama a su padre, ama el trabajo y ama las ovejas. Y luego vamos viendo también la valentía de David, que dice que él no podía perder una oveja. No podía perder ni una oveja. Sino que dice que cuando un oso o un león fuera el animal que fuera la fiera, él iba, dice, y la sacaba, se la quitaba, se la arrebataba de la misma boca, fuera oso o fuera león. Se la arrebataba, dice, se la quitaba. Sí. Se venía la fiera en contra de él, dice que la hería y la mataba. O sea que David tenía aquella valentía, aquel amor con el cual defendía lo que era de su padre. Y ahora me llama mucho la atención cuando yo estoy viendo a David en esa condición. Y cuando veo yo a mi Señor Jesús que le dice a Pedro, ¿me amas? Era una de las formas que iba a manifestar Pedro el amor por el Señor Jesús. Amando al Señor Jesús y viendo aquel amor de Dios en él. Iba a proteger y a guardar, ¿me entiendes? Aquel rebaño, aquellas ovejas que el Señor ponía en sus manos. Y antes de extenderme un poco, nuestro hermano Alexander nos manda otro comentario. Y dice, es que el Señor le estaba mostrando a Pedro que la mejor forma de demostrarle su amor hacia él era dedicándose, dice, a apacentar los corderos y las ovejas que serían puestos en sus manos. El comentario que hace nuestro hermano Alexander. Gracias, hermano Alexander. Y cuando estamos haciendo este comentario... Prácticamente es vamos a decirlo, el Señor Jesús estaba poniendo en Pedro como un modelo. Y creo que todo ese modelo, como ejemplo, nosotros los ministros, los pastores, debemos de tomarlo, ¿verdad? Pero si leemos, aunque Pablo no se menciona como pastor, él se menciona como apóstol, podemos ver también la función, si podemos decirlo así, a Pablo, que la tomó como un pastor, porque estuvo 2 años en Éfeso, estuvo en cierto tiempo en diferentes lugares y estableció iglesias. Entonces, él tuvo también una función como pastor, pero el nombramiento de él, por supuesto, era apóstol. Entonces, ellos prácticamente fueron un modelo para que nosotros los pastores actuales de este tiempo moderno sigamos. Si leemos las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, ¿sí? Las cartas de Juan, son cartas que son para edificación de nosotros como pastores, para aprenderlas, tomarlas e instruirlas a la iglesia, compartirlas a la iglesia. Amén. Así que prácticamente lo que él dice, sí, el Señor Jesús pone a Pedro para que le indiquen, ¿verdad?, de qué manera se tiene que amar a una oveja, a un rebaño. Amén. Y todo esto es sorprendente porque cuando vemos, volviendo atrás con David, lo veo yo con aquella actitud, como que estaba dando a conocer al maestro, como que estaba dando a conocer al pastor de pastores que vendría un día. Sí. Porque cuando yo veo aquella valentía y no permitir que le arrebaten una oveja y exponer su vida también por las ovejas, me llama la atención cuando el Señor Jesús dijo, yo soy el pastor, el buen pastor. Y el buen pastor, su vida, dice, da por las ovejas. Sí. Y eso es sorprendente porque cuando yo veo arriesgando la vida, David, por las ovejas de su padre, y a Pedro, como dijo usted, lo pone como modelo el Señor. Qué curioso, ¿verdad? Que agarra a Pedro
Pedro, aquel atrevido, aquel Pedro que decía, no, Señor, yo no voy a permitir que te vayan a quitar la vida, yo no voy a permitir que mueras, doy mi vida por ti, yo no sé qué. Antes que cante el gallo, dice, me habrá fallado. Y ahora lo estamos viendo a Pedro en esta condición, ¿verdad? Que el Señor lo toma a él. Para poder llevar aquel modelo, como dijo usted también hace un momento, del cual se tiene que aprender. Porque Pedro era una persona valiente. Sí. Antes era violento, pero ahora yo digo es valiente. Valiente. En este tiempo, porque antes era violento, pero yo ahora creo que ahora Pedro en esta posición, cuando el Señor está hablando, era un hombre valiente, un hombre que amaba al Señor. Sí. Porque había estado con él, había andado con él, lo vieron, como dicen, crucificado, 3 días en el sepulcro, y luego lo ven vivo nuevamente. Agarran fuerza nuevamente ellos, porque eso fue lo que dijo el Señor. Cuando se les aparece otra vez, paz a vosotros, restaurando la vida de ellos, restaurando, porque para ellos, si el Señor Jesús no se hubiera levantado, en vano hubiera sido Así todo. es, sí. Algo iba a decir usted. Sí, amén. En primera de Samuel, capítulo 16, verso 18, vemos algo muy relativo relativo y algo impactante con 4 características que puedo ver yo en David. Dice que él era valiente, vigoroso, varón de guerra y prudente en sus palabras. ¿Esto dónde lo tomó David? Prácticamente en el cuidado de las ovejas, cuando él peleaba con aquel león, o los leones, no nos dice cuántos leones ni cuántos osos, ¿no? Inclusive no nos dice si hombres iban a atacar otros tipos de fieras, no nos dice, pero nos dice oso o león. Pero esas 4 características que mantenía David para proteger a esas ovejas, yo creo que relativamente, espiritualmente, nosotros como pastores la debemos de tomar. Los pastores debemos de ser siempre valientes, vigorosos, guerreros en la oración, ¿verdad? No en la carne, ¿no? Ahí vamos a perder. En este caso David era literalmente guerrero, ¿no? Sí. Nosotros vamos a ser en lo espiritual, vamos a ganar una batalla en la oración, clamándole al Señor de una manera disciplinada, ¿verdad? Creo que nosotros los pastores tenemos que mantener una manera de disciplina lo que es la oración. Y también dice que era prudente en sus palabras. Yo me imagino que cuando David iba al encuentro con su padre Isaí, y a lo mejor Isaí lo regañaba por cualquier cosa, pero David daba palabras prudentes. A veces nosotros los pastores vamos a encontrarnos con diferentes tipos de caracteres en el camino de la fe, en el rebaño, ¿verdad? Si lo vemos literalmente, no dudo que David tenía sus ovejitas que eran inquietas, ¿no? Pero allá él iba con el regazo a tomarla, ¿no? A jalar a la oveja para que no se le desviara. Entonces, nosotros como pastores tenemos que tener prudencia al hablar con cualquier tipo de creyente. El modelo principal y único es el Señor Jesús. Amén. Usted dijo hace un momento, y eso lo encontramos en el Evangelio de Juan. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Ajá. Entonces, él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, él como pastor nos manifestó esto. Entonces, esas 4 características pueden ser muy relativas hacia nosotros para que seamos buenos pastores ante la grey. Sí, así estamos viendo en Juan capítulo 10, versículo 11, donde dice, yo soy el buen pastor. Amén. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Y es algo precioso porque el Señor Jesús dio su vida por las ovejas. Puso su vida por cada uno de nosotros. Y eso es lo que me llama mucho la atención a mí. Y cuando yo veo en estos tiempos que hay muchas ovejitas que están descuidadas.
a muchas ovejitas que andan todavía heridas. Hay muchas ovejitas que están caminando. Y no estoy hablando de chivitos, cabritas, sino que de ovejitas que han sido descuidadas. Porque los chivitos ya hablan de otra cosa. Pero sí me he dado cuenta que en muchos lugares hay poco descuido con respecto a lo que es el pastorado. Y por eso me llama mucho la atención este tema que estamos viendo ahora, hermano Rommel, porque yo creo que es necesario hablar con respecto a esto. Sí, sabe que yo al inicio decía de que el ministerio de pastores es un llamado especial, directo, pero con proceso. Por ejemplo, yo no fui pastor de la noche a la mañana, ¿no? Ni yo me puse como pastor, porque si no, en verdad, como dicen muchos, yo ya no lo fuera. Pero cuando el Señor llama a alguien con ese proceso, así como David, ¿verdad? Veamos, David fue un pastor y con un proceso saltó a ser el segundo rey de Israel, ¿verdad? Entonces, es un proceso y es conforme el Señor Jesús tiene la mirada hacia esa persona. Dios le dijo a Samuel, ve con Isaí porque yo ya he tomado a un rey y será de uno de los hijos de Isaí. Fue Dios quien le dijo al profeta Samuel, yo ya me proveí de un futuro rey. De esta manera Jesús mira, por ejemplo, en una iglesia, ¿verdad? Donde está el pastor principal, de ahí el Señor Jesús puede tener mirada a un par de personas, puede tener a varias personas, pero es Jesús el que los va a llamar. Y si Jesús los llama, ellos van a entender y ellos van a dar ese paso. Pero esos que fueron llamados, como en mi caso, fue un proceso, no fue a la noche a la mañana. Y hay que notar esto, que el Señor Jesús puede llamar a una persona de cualquier manera. Puede ser una persona inclusive que sea empresaria y Jesús lo llame. Ahora, cuando me refiero que es empresaria es porque es un cristiano, ¿verdad? No me refiero a alguien que no ha conocido a Jesús, porque hay empresarios cristianos, sí. ¿Verdad que sí? Hay gente profesionales que son cristianos, son distinguidos. Entonces, Jesús puede llamar a uno de ellos, pero ellos tuvieron un proceso, ¿dónde? En la iglesia. Ahí empezaron a crecer, a ser moldeados. Y quizás ni terminaron de ser moldeados, pero Jesús los llamó para ahora ponerle una posición donde Él quiere. ¿Ves? Entonces, eso es muy importante entenderlo, de que el llamado que Jesús hace es directo, pero con un proceso. Y sí, yo cuando veo estas cosas, incluso cuando usted habla de un proceso, ya ve que cuando el Señor Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y lo está mandando ya, como dice, a pastorear. Tuvo un proceso antes, porque el Señor ya los había escogido. 3 años y medio, recuerda. Escogidos, y luego los estaba instruyendo, enseñando y llevándolos a la práctica. Amén. Porque ellos andaban en el campo, trabajando también. Así es. En el campo de la obra. El Señor los instruía, les enseñaba, dedicaba tiempo, instruyéndolos, enseñándoles, hablándoles. Y luego los llevaba y ellos iban siguiéndolo y viendo lo que el Señor hacía. O sea, fue un periodo de tiempo de instrucción, de enseñanza, de preparación. Y ahora quiero hacer un comentario también que nos manda el hermano Josué Berganza, que dice en este pasaje el Señor Jesús, dice, quería sanar el corazón de Pedro. Quería ver si lo amaba más que a todas las cosas y que si lo amaba más que a él mismo. Y si tenía un amor puro para con su Señor. Dios les bendiga, hermanos, dice. Es el comentario de nuestro hermano Josué Berganza, diciendo que nuestro Señor Jesús, pues, quería sanar el corazón de Pedro. Sí, prácticamente pues quería, vamos a lo mismo, quería probarlo. Y en verdad Pedro pasó la prueba. ¿Ves? Prácticamente yo puedo decir que Pedro estaba sanado, porque no se negó en esas 3 veces. Pedro vio, fue uno de los que corrieron a ver si había resucitado el Señor Jesucristo. Fue María Magdalena,
Sí, y la otra María, que no dice si era la madre de Jesús, pero le podemos atribuir, porque ¿quién más era la interesada en ese entonces? Era la madre del Señor Jesús. Ujú. Entonces, cuando ellos regresaron, ¿verdad? A decirle, oh, el maestro no está. ¿Quiénes corrieron? Fue Pedro y Juan. ¿Quién llegó primero? Fue Juan, era el más joven. Y luego llegó Pedro. Entonces, Pedro había sentido la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él vio el sufrimiento de su maestro en la cruz del Calvario. Así que podemos decir que él estaba amando el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Se aparece hacia ellos, estuvo 40 días más. Ahí dice que le estuvo dando instrucciones. Y aquí podemos decir que era una prueba. Pero Pedro ya en su corazón, en su vida, él entendía que él amaba a su maestro y ya no lo iba a traicionar nuevamente. Ujú. Así que podemos decir que Pedro estaba sano. ¿Qué más podemos decir? Sí, porque Porque alguien que no está sano lo niega, Ujú. ¿ves? Y se turba, ¿ves? Porque dice que se entristeció Pedro cuando ya por tercera vez, Pedro me ama. Exactamente. ¿Qué pudo decir Pedro? El Señor, y Pedro dijo la tercera vez, Señor, tú sabes las cosas. Así que el Todo. Señor vio la sinceridad que Pedro tenía. Dice en Apocalipsis que Él es, el Señor Jesús, es el que escudriña los corazones del hombre. Así que, bueno, no vamos a discutir en eso, ¿verdad? Ajá. Y tenemos otro comentario de nuestro hermano Alexander que dice, en el caso del apóstol Pablo, como bien dice el pastor, el nombramiento principal fue como apóstol, cubrió los 5 ministerios, ya que pastores, cubrió los 5 ministerios, ya que pastores, dice, muchos en su tiempo, fue un maestro en la enseñanza. Fue un maestro, dice, en la enseñanza y formación dada a Timoteo, profetizó sobre la venida de Cristo en las epístolas a los Corintios y tesalonicenses. Amén. E hizo labor, dice, evangelista, predicando el evangelio de país en país en sus viajes misioneros. Nuestro hermano Alexander nos hace el comentario, pues, de que el apóstol Pablo, en su llamado de apóstol, Amén. cumplió con 5 ministerios. Sí, podemos decir que Ajá. es una veracidad. Y note bien que es algo impresionante que Pablo manifiesta el amor del Señor Jesucristo, porque aunque a él se le dijo, tú vas a ser el maestro de los gentiles, el predicador de los gentiles, sin embargo él también se enfrentó con los judíos y se ganó a muchos judíos también. Así que Pablo, podemos decir que él era un amor a su Salvador, era un hombre apasionado, un hombre verdaderamente convertido. Que estamos de acuerdo con el varón, sí, pudo tomar esos 5 ministerios, pastor, maestro, evangelista, profeta, ¿verdad? Apóstol. Sí. Tenemos otro comentario, nuestra hermana Teresita de Ley Kelsinor. Bueno, le gusta el tema, por eso que dice para que los pastores también tomen ejemplo. Y ahora dice, no le entendí completamente la frase, dice, ahora es cuídense ustedes a solas. Yo creo que el comentario que hace nuestra hermana Teresita es, porque tal vez has escuchado que algunos pastores dicen, que le vaya bien, cuídense ustedes solos. Sí. El que no le guste, pues que agarre camino. Sí. Sale uno y entran 5, dice. No sé si a eso se refiere nuestra hermana Teresita en el comentario que hace. Si ese es el caso, yo pienso que es pues sin responsabilidad. Por ejemplo, en mi caso como pastor, mi experiencia ha sido, nosotros tratamos a la iglesia como debe de ser en el amor del Señor. Pero en mi experiencia, 13 años, quizá usted me ve joven. Estamos jóvenes. Amén, estamos jóvenes. Pero es la gracia del Señor. En la iglesia hemos tenido personas que se han ido sin motivo. Y
y el caso es que se van, pues, y uno no lo sabe. ¿Me entiendes? Nosotros, en mi caso, yo nunca corro a alguien, ¿verdad? Es que esa no es la labor que se me ha dado a mí. A mí se me va a demandar por algo que no es correcto, ¿ves? Pero cuando alguien se va sin llegar al pastor y decir, me voy por esta situación, por este problema, entonces prácticamente se van a escondidas. Y cuando uno pues trata de buscar a esa persona, llamarle, pues se pierden. No hay ningún motivo, no se enfrentan al problema, a la situación, al caso. Entonces, eso es algo delicado, vamos a decirlo, de parte de una oveja. Ahora, cuando una oveja viene y quiere pues, una consulta, quiere comentar algo, es ahí donde el pastor, con responsabilidad, tiene que dialogar con ese creyente, con esa persona. Pero creo que nosotros como pastores nunca debemos decir, si no le gusta aquí, pues váyase. Este no es su lugar. Creo que eso es ser falto de prudente. Hay que preguntarle por qué se va, por qué se quiere ir. Pero la oveja tiene que poner de su parte también, ¿verdad? A veces hay muchas ovejas, y vamos a ser sinceros, hay muchas ovejas que se hacen víctimas, ¿me entiendes? Yo tengo 13 años de ministerio y yo soy, por la gracia del Señor, de aquellos pastores que está atento ahí a las ovejas. No es porque esté en cámara, ¿verdad? Pero si usted va a la iglesia y le pregunta a los hermanos, ¿el pastor le ha hablado alguna vez durante el ministerio? Sí, ¿cómo no? Entonces, o sea que ellos dan testimonio. Sí, ajá. Pero vamos a lo mismo, la oveja tiene que poner de su parte para tener una buena relación con el pastor, porque el pastor está para ministrar, está para instruir, está para enseñar, pero el pastor no sabe el corazón de la persona, lo que está dentro de sí. Es el Señor el que lo sabe. Entonces, si esa persona está inquieta por algo que ha sucedido, un inconveniente, ¿verdad? No le simpatiza al pastor, inclusive, ¿no? Eso se puede arreglar. Entonces, esa persona tiene que ir con el pastor, a solas, ¿verdad? No publicarlo ante los demás, a solas, ¿verdad? La esposa del pastor y otro testigo, y dialogar, a ver qué pasa. Eso es lo más sabio, lo más prudente. Eso es tener salud espiritual. Eso es una reconciliación de un creyente a otro. Pero si la oveja se queda en su nido, pues prácticamente ella misma se está dañando. Y el pastor sigue lo mismo, un siervo de Dios, predicando la palabra y siendo guiado por el Espíritu Santo. Yo creo que debe de existir esa relación con el creyente hacia el pastor, ¿verdad? Esa relación, y el pastor esa confianza hacia el creyente. Así es, definitivamente, esa debe de ser. Me llama algo la atención, hermano José, de una anécdota que habla de una prueba que hicieron con unas ovejas literales. Si un grupo de ovejas literales, eran como 50 ovejitas. La prueba era de que esas ovejas tenían que escuchar el silbido de su pastor. Entonces pusieron las primeras 2 pruebas a una dama, empezó a silbar, allá siguieron comiendo las ovejitas. Después pusieron a un varón a silbar y las ovejitas seguían comiendo. Pero cuando llegó el verdadero pastor, literal, empezó a silbar, allá venían esas ovejitas, mire, a buscar a su pastor. Esa es una relación. Como dijo el Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, me escuchan. Exactamente, por la relación que tienen. Por eso ya hace un momento decía que David olía ovejas. Y yo creo que la relación, con las ovejas y el pastor, a distancia yo creo que alcanzan a oír la voz del pastor. ¿Qué pasaría cuando David tuvo que ir al campamento donde estaba Goliat y los hermanos de David?
dice que le dejaron al criado, le dejaron a las ovejas. ¿Qué pasaría ahí, verdad? Hicieron el encargo. Le mandamos saludos a nuestro hermano Javier Aguilar también, que nos está sintonizando en esta preciosa noche. Y hermano Romel, tenemos otro comentario de nuestro hermano Alexander. El Señor bendiga a nuestro hermano Alexander de El Salvador. Siempre nos sintoniza y tiene comentarios también. Wow. Y dice nuestro hermano Alexander: entiendo que la hermana Teresita comenta el hecho que muchos pastores actuales no cumplen su labor de cuidar a las ovejas y las mandan a que se cuiden solas. Fíjese que cada oveja tiene que tener también una relación principal con el pastor de los pastores. Hay muchas ovejas que esperan alimentarse solo cuando van a la iglesia, y ese no es un suficiente alimento. Las ovejas tienen que seguirse alimentando con el pastor principal para que puedan ser nutridas. ¿Cómo? A través de la oración constante, ¿verdad? No se pueden orar 2 minutos, 3 minutos. Se necesita esa presencia del Espíritu Santo en la vida de esa oveja. Segundo, la lectura de la palabra. La lectura de la palabra es muy necesaria en la vida de la oveja para que se alimente. Este es el alimento de las ovejas, de nosotros. Y fíjense, nuestra hermana Teresita nos hace un comentario. Pone Lucas capítulo 15, versículo 6, en donde se dice: y cuando llega a su casa reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles: alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Haciendo mención de cuando el Señor dice que busca la oveja perdida. Y cuando nos da este texto nuestra hermana Teresita, creo que es con el propósito de hacer quizás una pregunta: si cuando las ovejas se van hay que buscarlas. Yo entiendo más o menos así cuando ella nos manda este texto bíblico. Amén. ¿Qué podría respondernos a esto, hermano Romero? Sí, estoy de acuerdo en eso. Amén. Que el pastor debe por ejemplo, yo mencionaba hace un momento de que hay ovejas que se van y uno no lo sabe. ¿Verdad? Entonces, yo he hecho eso. Yo trato de buscarla o llamar. Si vive pues lejos, se hace cualquier cosa. Pero si la oveja pues no contesta, se niega, entonces prácticamente uno no puede hacer nada. ¿Ves? Porque el problema es ¿por qué hay tantas ovejas que también se van de las iglesias? ¿Por qué? Por la falta de la nutrición que ellas deben de tomar de sí mismas. ¿Entiendes? No hay un fundamento en sus vidas, no hay una firmeza en sus vidas, ¿verdad? Es lo que decía anteriormente, hace unos minutos, que la oveja tiene que buscar al pastor de los pastores. Amén. A través de la oración, a través de la lectura. ¿Ves? El pastor sí ha sido puesto para edificar a la iglesia, para ayudarlo en momentos difíciles. Por supuesto que sí, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que es nuevo, ¿verdad? Se necesita ese apoyo fundamental, porque es una ovejita nueva, ¿verdad? Es alguien que está empezando a caminar. Pero el que tiene 20, 30 años en el Evangelio... Y hay algo que me llama la atención en todo esto, lo que mencionó usted. Esa es una realidad en muchas ocasiones. Las ovejas a veces van solamente una vez por semana a los servicios, al culto que se hace al Señor. Y a veces de lo poquito que aprenden, no estudian en su casa. Y esa es otra intimidad que tiene que tener con el pastor de pastores, con nuestro Señor Jesús. Tiene que ver también esa relación con Él. Y luego aparte hay una responsabilidad también de cada oveja, de alimentarse y de estar también escudriñando las Escrituras. Amén. Porque cuando esto no se hace, no se está velando. Porque el Señor Jesús fue claro cuando dijo: velad y orad
para no entrar en tentación. Todos los problemas que se vienen encima, en muchas ocasiones, ya sean problemas hasta sentimentales, Sí, es ocasionado por la misma falta de alimento espiritual. exactamente. Entonces cuando vemos nosotros muchas personas que están dañadas, heridas, pero como decía usted, hace falta tener esa relación con el pastor de pastores, hace falta tener relación con los hermanos. Y uno de los problemas grandes que se ven en las congregaciones es que la gente se pelea entre ellos mismos. Y a veces quiere que el pastor ponga orden, y si son 50 o 100, ¿cómo va a andar poniendo el pastor orden en cada uno? Sí, eso es A algo... veces se ven situaciones, ¿me entienden? Que la gente casi no se edifica espiritualmente. No se edifica. Y ya ve que el apóstol Pablo en Efesios nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pero la iglesia en sí, en las congregaciones, están agarrados entre unos y otros. Y a veces pues el pastor se le sale de control la situación. O sea que hay muchas cosas, muchos casos. Y cada caso yo creo que es diferente con cada oveja. Sí, claro. Y otro comentario que nos hace aún, dice nuestro hermano Alexander. Bueno, el hermano Alexander está participando bastante ahora. Está interesante para él el Sí, es lo programa. que estamos comenzando cuando dice, aún cuando hablaba de sí mismo, el Señor Jesús dice, Él enseñó que el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. O sea que esta enseñanza que trae el Señor, como lo vimos también a través de David, que él exponía su vida por las ovejas. Sí. Usted, pastor, una pregunta, ahora sí. ¿Usted estaría dispuesto a dar su vida por las ovejas? Es una pregunta, como dicen, un poco descabellada. Hablándolo que físicamente, o bueno, prácticamente, literalmente, hay que ver el caso, ¿no? Ujú. Pero espiritualmente, son 13 años que el Señor me llamó para estar aquí y pues yo le dije al Señor que yo no me iba a quejar, ¿verdad? En ningún medio, ¿verdad? Que el pastor pasa esto y situaciones, ¿no? Pero lo que puedo decir son 13 años que el Señor me tiene aquí y hemos estado frente a un ministerio, ¿verdad? Y estamos ayudando a otros ministerios, ¿verdad? En Nicaragua, en Tijuana, pero estamos apoyando a pastores. Entonces, podemos decir en ese aspecto de que estamos dando nuestra vida, pues en verdad que sí, físicamente, espiritualmente, ¿verdad? Porque el hombre que quiere afán, busca el afán. Ujú. Pero el hombre que ha sido llamado para el ministerio del Señor, su pasión y su amor va a ser Él. Amén. Entonces, puedo decir que yo he estado 13 años, obviamente con mi esposa, que ha sido mi mano derecha, Ujú. sí, mis niños han estado en el ministerio. Entonces, hemos dado nuestra vida, no físicamente, es decir, morir por otro, ¿no? Ajá. Pero sí espiritualmente. Hemos tenido el tiempo para todo. Yo no me niego para nada. No nos negamos para servir a alguien. ¿Me entiendes? Y yo creo que esa pregunta que le hice, la verdad que todo aquel hombre que fue llamado al pastorado, y que usted mencionaba la palabra también, con aquella pasión, con aquel amor al trabajo de la obra de Dios por las almas, yo creo que está dando su vida. Está dando su vida por las ovejas, porque está trabajando con las ovejas. Sí, Pastor, estoy en el hospital. sí, A veces dice, pastor, se me arruinó el carro. sí. Y allá está. O sea, eso en las cosas físicas, materiales. Ahora en los problemas también cuando son espirituales está el pastor. Sí. Y yo creo que sí se está dando la vida por las ovejas cuando realmente se ha tomado esta responsabilidad y ha habido un llamado. Ahora me gustaría, pastor, que ya para finalizar, en 1 Pedro capítulo 5, porque todo esto trae una recompensa para los pastores también por ese arduo trabajo que se hace. Y en lo que busca primera carta de Pedro, capítulo 5, del 1 al 5, quiero darle lectura a Hechos, capítulo 20. Quiero darle una lectura más. Hechos, capítulo 20, el versículo 28, donde el Señor está hablando acerca de lo que le dijo a Pedro, mis ovejas. Y dice en el versículo 28,
tened cuidado de vosotros y de toda la grey, hablando del apóstol Pablo, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual, dice él, compró con su propia sangre. Sí. Cada oveja comprada con la sangre del Señor. Pero fíjate qué bendición tan grande, Pastor Rommel, de ese trabajo arduo que se está haciendo. Me gustaría que diera lectura en esto de Pedro. Primera carta de Pedro 5, capítulo 5, del 1 al 5, versículo del 1 al 5. Amén. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, Pedro dice, yo anciano, también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, dando de ella, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que, pastor, hay corona de recompensa Note bien, a todos los pastores. Note bien quién habla aquí. Pedro. Ajá. Pedro ahora dando consejo a los pastores. Imagínense, comenzamos con Pedro y concluimos con Pedro. Amén. El tiempo ha corrido, le damos gracias a cada uno de los televidentes, nuestros hermanos que desde El Salvador, nuestro hermano Alexander, y cada uno de los que han participado en esta preciosa noche, haciendo sus comentarios que son de mucha bendición. Amén. Y ya como el tiempo corrió, queremos despedirnos y darle gracias, pastor, por haber estado en esta noche, en esta programación. Y no me queda más que hacer una corta oración pidiéndole, Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo ministre la vida de cada uno de aquellos televidentes y los hermanos que han sintonizado este programa a través del canal 27-2 del programa Shalom Shalom Jerusalén. Bendícelo allá donde se encuentran, Padre, y te ruego que tu Espíritu Santo siga ministrando la vida de cada uno de ellos y sanando toda herida que pueda haber. Padre, todo lo ponemos en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Shalom, shalom, y nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la noche. Dios les bendiga.